Construyendo la ciudad. París. París, la capital de Francia, está situada en el corazón de Europa. De su situación geográfica, está cercada por colinas y por el río Sena. Pero tampoco puede crecer hacia arriba, por culpa de sus características geológicas. Gran parte del lecho de roca sobre el que están trazadas sus calles es demasiado frágil para soportar el peso de los rascacielos. En algún momento del siglo III a.C., los Parisi, una tribu de galos celtas, construyeron una fortificación defensiva sobre una barrera natural, una isla en el río Sena. Su aldea fortificada mantuvo a raya a todos los invasores hasta el año 58 a.C., en el que llegaron los romanos. Los romanos llamaron a su nuevo asentamiento Lutecia, que significa pantano, y la transformaron en la típica ciudad romana construyendo puentes que unían la isla con las dos orillas del Sena. Los romanos expandieron la ciudad hacia la orilla izquierda del río. Esta parte de la ciudad sigue conociéndose hoy en día con el nombre de Barrio Latino. Los romanos fueron los primeros que planificaron la ciudad, porque sabían perfectamente cómo explotar la disposición natural de la tierra. El nuevo asentamiento creció en las laderas de la orilla izquierda, lejos del río y de las inundaciones constantes que se producían en aquella época. Muy pronto, el París romano contó con todos los rasgos característicos de su expansivo imperio. Algunos de ellos se han conservado perfectamente hasta el día de hoy. Lutecia fue una ciudad relativamente pequeña del Imperio Romano, pero contaba con todos los rasgos arquitectónicos típicos de una ciudad romana, incluidos los baños. No duró mucho. En el año 481 después de Cristo, la ciudad fue conquistada por una tribu centroeuropea, los francos, los antepasados de los modernos franceses. 600 años más tarde, París había crecido. Se habían construido más puentes y caminos, y se había convertido en un importante centro comercial, aunque ahora estaba más expuesta que nunca a los ataques de los invasores. Los vikingos e incluso los ingleses amenazaron la ciudad. Justo antes del siglo XIII, el rey Felipe Augusto, un ingeniero visionario, imaginó una solución sencilla para las necesidades defensivas de París: una muralla. En la actualidad, en los callejones y calles del viejo París, aún pueden encontrarse restos del proyecto de ingeniería de Felipe Augusto. La muralla, con sus 67 torres, fue un proyecto ambicioso que rodeaba toda la ciudad, cerrando 28 hectáreas de terreno. En la actualidad, todo lo que queda en pie de su fortaleza es una pequeña sección que se conserva debajo del famoso Museo del Louvre. En su día fue el edificio más grande de París, la defensa final de la inmensa muralla de Felipe Augusto que rodeaba París. La pieza central de su fortaleza fue una torre de 45 metros de circunferencia y 30 metros de altura. A la muerte de Felipe Augusto en 1233, París tenía una extensión de más de 240 hectáreas. Atraída por la protección que suponía la muralla, la gente llegó en masa a la ciudad. A finales del siglo XIII, París era la ciudad más grande de Europa occidental. Pero las 300.000 personas que vivían a salvo dentro de sus murallas tuvieron que enfrentarse a un enemigo interior: la sequía. El suministro de agua de la ciudad no era suficiente para abastecer a todos sus habitantes, hasta que llegó una banda de salvadores, una banda de monjes ingenieros. Pero en la Edad Media, la falta de agua era solo uno de los muchos problemas a los que debía enfrentarse París. En aquellos momentos, Francia se veía envuelta en la Guerra de los 100 años contra Inglaterra. No fue hasta 1453 cuando los ingleses fueron expulsados de Francia. Bajo un nuevo rey, París se convirtió en la capital de Francia y la gente emigró en masa a la ciudad en busca de trabajo y prosperidad. Para 1589 París se hallaba superpoblada y cada vez resultaba más difícil transitar por sus estrechas calles. La superpoblación amenazaba con paralizar la ciudad y resultaba evidente que se necesitaba un nuevo puente que cruzara el río. El rey Enrique IV ordenó su construcción. El puente recibió el nombre de Pont Neuf. Significa puente nuevo, y fue el primer puente de piedra construido sobre el Sena. París es una ciudad única en el mundo, porque muchos de sus edificios se construyeron con piedra caliza extraída del propio subsuelo de la ciudad.
En 1785, París tenía 600.000 habitantes que se hacinaban en los barrios insalubres del centro de la ciudad. La pobreza fue el caldo de cultivo del descontento y la revolución. En 1789, al comienzo de la sangrienta Revolución Francesa, turbas violentas se adueñaron de las calles de París. Tomaron la famosa cárcel de la Bastilla y liberaron a todos los presos. Los revolucionarios dieron caza a la monarquía y a los aristócratas. Les encarcelaron y ejecutaron durante un periodo terrible, conocido como el Terror. En lugar del rey, Francia instauró una república y en 1804 Napoleón Bonaparte se coronó emperador. Napoleón convirtió París en una ciudad lo bastante grande como para que fuera la capital de su expansionista imperio. Fue él quien levantó el Arco del Triunfo, en honor a sus conquistas militares. Pero fue el sobrino de Bonaparte, Napoleón III, el soberano que daría forma al París moderno. En 1850 París tenía 1 millón de habitantes. La ciudad crujía bajo el peso de tanta gente apiñada en tan poco espacio. El tráfico se paralizó, y con él, las transacciones comerciales. El emperador Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, diseñó un nuevo y radical plan para reconstruir París. Trazó calles más anchas, mejoró el tráfico y limpió los barrios marginales en los que germinaba la semilla del descontento y la violencia. Había muchas calles de difícil acceso, abundaban las casas en estado ruinoso y los barrios sórdidos atestados de gente. Además, las calles no estaban limpias. Era verdaderamente una ciudad de los viejos tiempos. Napoleón designó a Eugène Haussmann como el hombre encargado de llevar a cabo su plan. Su misión, modernizar París y asegurarse de que no volviera a estallar otra revolución. París era una red de calles estrechas, algunas con colectores abiertos, no había agua corriente. Por la noche estas calles estaban vacías, oscuras y sórdidas. Los ciudadanos tenían demasiado miedo como para aventurarse a salir. Muchas de estas calles estaban a apenas unos metros de algunos de los edificios más famosos de la ciudad. Haussmann compró la tierra, trasladó a los habitantes de estos barrios a las afueras de la ciudad y volcó su atención en los taponamientos constantes que paralizaban el tráfico. Con la llegada a París de los nuevos ferrocarriles, tuvo la idea de unir las principales estaciones entre sí con anchos bulevares para que el tráfico fluyera con más rapidez. No había ningún camino que uniera las distintas estaciones entre sí. Por eso los viajeros que se trasladaban de una región de Francia a otra y se veían en la obligación de atravesar París, tenían que hacer un esfuerzo enorme. Cruzar París de un extremo a otro presentaba muchas dificultades. Este bulevar se construyó para unir dos de las principales estaciones del norte de París con el centro de la ciudad. Ancho y espacioso, no solo era una vía rápida, también contaba con amplias aceras y estaba flanqueado por árboles. Basándose en este, Haussmann construyó más bulevares que recorrían la ciudad de norte a sur y de este a oeste. También construyó más carreteras que salían del Arco del Triunfo, otra de las señas de identidad de París. Y amplió los Campos Elíseos, el bulevar más famoso del mundo. Tras aliviar la congestión del tráfico, Haussmann creía que París y su economía empezarían a crecer. París se convirtió en un gigantesco solar en construcción. Los barrios de viviendas insalubres fueron derribados. Y en su lugar se construyeron edificios de apartamentos que seguían las especificaciones de Haussmann. La altura de estos edificios tenía que ser exactamente de 20 metros. A Haussmann solo le interesaba el aspecto externo de los largos bulevares con sus recién construidos edificios de apartamentos. Su preocupación era dar a París un aspecto moderno y uniforme. Ese es uno de los clásicos edificios de Haussmann. Pero los grandilocuentes diseños de Haussmann tenían un segundo y secreto objetivo. Sus bulevares anchos y rectos eran deudores tanto de la estrategia militar como de la planificación urbana. Los parisinos ignoraban que Haussmann había diseñado una ciudad en la que el ejército no iba a tener problemas para abortar cualquier revuelta. El problema de la seguridad nunca había estado ausente de las preocupaciones de Napoleón.
Se habían producido tantos levantamientos, tanto derramamiento de sangre y tanta destrucción, que casi toda la población de París quería habitar en una ciudad más segura. En medio de esta plaza, al este de París, había un regimiento de caballería. La misión de los soldados que ocupaban estos barracones era controlar esta zona de París. Históricamente era aquí donde nacían las revueltas y revoluciones. Pero los soldados de caballería necesitaban divisar desde aquí a sus camaradas de infantería estacionados a 5 kilómetros al sureste. El problema era que este nuevo bulevar tenía que superar el obstáculo que suponía un canal por el que navegaban barcazas que transportaban mercancías hasta el centro de París. Un puente sobre el canal habría bloqueado la vista y facilitado a los alborotadores levantar barricadas y cortar las comunicaciones con esta zona de París. La costosa y radical solución de Haussmann consistió en ordenar a sus asombrados ingenieros que construyeran un canal subterráneo de más de 1.600 metros de longitud, por el que discurriera el agua para que no hubiera necesidad de construir ningún puente. En menos de 30 años, Haussmann rediseñó por completo el trazado urbano de París. Por primera vez, sus nuevos bulevares unían todas las partes de la ciudad. Expandió sus límites y los abrió a nuevas comunidades, empujando a más gente a trasladarse a París. Y construyó parques. Era la primera vez que los parisinos podían disfrutar de zonas comunes de esparcimiento. Pero a pesar de todos sus logros, no fue Haussmann quien diseñó el monumento más famoso de la ciudad. Ese honor recayó en el ingeniero Gustave Eiffel. Construida en 1889, la Torre Eiffel es el monumento que mejor identifica a París. En esta grabación realizada en 1900 podemos ver las primeras imágenes de la torre recién terminada. Estas son algunas de las primeras imágenes grabadas en cine de la historia. Completada en apenas 2 años, la Torre Eiffel fue el resultado del rápido avance que estaba experimentando la ingeniería. Está construida con vigas de acero enrejadas y unidas por remaches. En su momento fue la estructura más alta del mundo. La Torre Eiffel lanzó a París al escenario mundial. En los años de la posguerra, París volvió a convertirse en una ciudad atractiva y chic. Bajo tierra cuenta con un metro y un servicio de trenes subterráneos de alta velocidad que unen la ciudad con los barrios periféricos. En la superficie, la ciudad parece haberse quedado congelada en el tiempo. Sus calles y edificios constituyen un glorioso recuerdo del trabajo de Eugène Haussmann. Menos esto. Es un rascacielos de 40 pisos construido en 1972 en uno de los distritos más antiguos de París. Recibe el nombre de Tour Montparnasse y es el audaz intento parisino de abrazar el siglo XX. En el momento de su construcción todo el mundo lo odió. Probablemente porque su diseño arquitectónico no está muy logrado y porque evidentemente no está situado en el lugar adecuado. Y el problema es que por culpa de esta torre, está absolutamente prohibido construir otra torre en Francia. La aversión a un solo edificio hizo que la ciudad se olvidara de su sueño de construir más rascacielos. Si las leyes cambian y los arquitectos parisinos quieren construir hacia arriba, tendrán dificultades. Debajo de la ciudad hay miles de canteras abandonadas que antiguamente suministraron piedra caliza para las construcciones de la ciudad. Por eso, todos los edificios altos de París están en las afueras de la ciudad, en una zona llamada La Défense, un santuario exclusivo dedicado a la arquitectura moderna. No construyeron hacia arriba, pero optaron por la controversia. 30 años después de su inauguración, el Centro Pompidou, con los ascensores y los conductos de aire acondicionado situados en el exterior, sigue siendo el edificio más comentado y visitado de París. También destaca la pirámide de cristal, que se levanta en la plaza del Museo del Louvre. París fue construida y se sustenta gracias a obras de ingeniería que ahora permanecen ocultas a la vista. Unas obras que posibilitaron la transformación de una ciudad salvaje y aparentemente inhabitable en una de las capitales más elegantes del mundo.